Buen día. O quizás ya es de noche donde están. Escriban qué hora es ahora mismo y dónde se encuentran. A veces uno entiende que la misma historia se escucha en momentos completamente distintos de la vida. ¿Saben? Ahora que digo estas palabras en voz alta, suenan como el inicio de algún detective barato o de una comedia. Pero en ese entonces, en aquellos días de otoño, yo no estaba para nada de humor para reírme. Mi vida se venía abajo en silencio, de una manera cotidiana, bajo el acompañamiento del tintinear de vajilla ajena y de voces ajenas. Déjenme contarles todo en orden. Siéntense, sírvanse un té. Esta historia no se puede contar con prisa, porque hay demasiado de lo que durante muchos años preferí callar. Hasta aquel día, mi vida se medía en tramos cortos de 30 minutos. Exactamente eso dura una clase en la escuela de música. 30 minutos de notas falsas, de ritmo perdido, del olor a gis, de la madera vieja de un piano reseco y del sudor infantil por los nervios. Yo trabajaba como maestra de música en una escuela común. Una Virginia callada, discreta, casi invisible. Una mujer con los ojos siempre cansados y las uñas cortadas al ras, porque las pianistas no tienen para qué llevar uñas largas. Mi único refugio eran los fines de semana. Yo vivía de viernes a viernes, esperando el momento de subirme al carro e irme al lago, allá, a un pequeño pueblo llamado Lago Sereno, a la orilla del lago. Allá, donde el aire era limpísimo. Allá, donde el agua del lago profundo y frío golpeaba con ritmo las viejas tablas del muelle. Esa era la casa de mi abuela, mi verdadera casa. Solo ahí podía respirar de verdad. Mi abuela siempre preparaba té con hierbabuena, que recogíamos junto a la cerca. La casa era vieja, con una enorme terraza acristalada donde por las mañanas bailaban motas de polvo en los rayos del sol. Ahí olía a guayaba silvestre, a libros viejos y a paz. Mi abuela era la única persona realmente cercana que yo tenía. Mi muro, mi refugio. ¿Y en la ciudad? En la ciudad yo tenía a la familia de mi esposo. Mi esposo, Selton, saben, él es una buena persona, de verdad. Un mecánico talentoso, con ese olor a aceite de motor metido para siempre en la piel. Tiene manos bondadosas, pero en 40 años de vida nunca aprendió lo principal, a ser un hombre independiente. Siempre fue un buen hijo, el hijo cómodo de una madre exigente. Yo no soy perfecta, y ahora, al mirar hacia atrás, entiendo cuál fue mi error más grande. Yo misma les permití que se limpiaran los pies conmigo. Quería con tanta desesperación formar parte de una gran familia. Quería ser una buena esposa, que convertí mi invisibilidad en mi principal cualidad. Me volví conveniente. Durante años viví en equilibrio entre el trabajo agotador en la escuela y la pesada carga de atender a la familia de Selton. No teníamos mucho dinero. Mi sueldo de maestra y lo que él ganaba en el taller apenas alcanzaban para cubrir lo básico. Pero cada fin de semana, cuando nos quedábamos en la ciudad, en nuestro apartamento pequeño se armaban cenas familiares. Yo gastaba mis pocos ahorros en carne, verduras, horneaba pais. Pasaba 5 horas junto a la estufa mientras toda su familia veía la televisión en la sala. Yo era la única que cocinaba, la que servía la mesa, la que después, hasta muy entrada la noche, lavaba montañas de platos grasientos. Ellos lo daban por hecho. Recuerdo una vez, en noviembre, cuando mi suegra Denise Goulart entró al recibidor mientras se quitaba sus pesadas botas. En el perchero colgaba mi abrigo nuevo. Bonito. Había ahorrado medio año para comprarlo. Denise simplemente lo descolgó, se lo probó, dio una vuelta frente al espejo y dijo: «Ay, Virginia, parece hecho para mí. Y tú, para ir a tu escuelita de música, das 2 pasos y ya llegaste, así que te arreglas con tu chamarra vieja. Yo, en cambio, tengo que ir al mercado y una debe verse decente delante de la gente». ¿Y saben qué hice yo? Me quedé callada. Sonreí. Me tragué el nudo en la garganta y dije: «Claro, Denise, úselo con gusto». Me odio por ese momento. No por el abrigo, por mi cobardía. Yo pensaba que estaba comprando su amor. Pero en realidad, solo les estaba mostrando que yo no tenía columna vertebral. La hermana de mi esposo, Dora, no era mejor. Tenía 32 años y 2 niños ruidosos, completamente ingobernables. Dora podía llamarme un sábado por la mañana y decir: «Virginia, te voy a llevar a los niños, tengo que ir al salón». Y me colgaba.
No preguntaba si yo tenía planes, si me sentía bien. Yo era la niñera gratis. Yo era el ancla invisible de la familia Goulart. Y yo aguantaba. El tejido social de nuestro pequeño pueblo estaba entrelazado con mucha fuerza. Todos se conocían entre sí. Y en el centro de esa telaraña, como una araña pesada y satisfecha, estaba sentada mi suegra Denise. Antes había sido jefa de planta en una fábrica local, y esa costumbre de mandar, de acomodar a la gente en su lugar, se la llevó a la vida diaria. Para ella, la familia era una jerarquía, una pirámide estricta en cuya cima estaba ella. Sus consejos eran órdenes, su opinión era ley. En el mundo de Denise, la única moneda de verdad era la propiedad, la tierra. La gente iba y venía, pero las casas y los terrenos se quedaban. La enorme casa junto al lago, en el prestigioso Lago Sereno, a sus ojos no era solo una casa, era una corona de diamantes. A mí en esa familia me toleraban. Yo era útil, no reclamaba, servía para mantener su comodidad, pero para ellos siempre seguía siendo una extraña. Denise solía decir en la mesa, mirando a través de mí, «Esta gente de libros no entiende nada de la vida, no entiende lo que es la sangre, lo que es el hogar de la familia». Yo era una invitada temporal en su árbol genealógico. Ellos esperaban el momento en que yo tropezara. Y entonces llegó aquel terrible septiembre. Mi abuela se fue en silencio. Simplemente se quedó dormida en su sillón de la terraza acristalada, bajo una manta tibia, con un libro a medio leer sobre las piernas. Cuando me llamó la vecina y me dijo que mi abuela ya no estaba, no podía respirar. Simplemente me senté en el piso del pasillo de la escuela. Apoyé la espalda en la pared fría y me puse a aullar, tapándome la boca con las manos para no asustar a los niños del salón de al lado. Con ella se fue la mitad de mi alma. Se fue mi infancia. Se fue el único lugar seguro que yo tenía en este mundo. La organización del funeral cayó sobre mis hombros. Selton intentó ayudar, pero se perdía entre todo el papeleo. Y Denise enseguida asumió el papel de la gran doliente, aunque en vida no soportaba ni un poco a mi abuela. El día del funeral amaneció húmedo y helado. Un cielo gris y bajo, un viento helado. En el cementerio yo estaba como envuelta en niebla. No sentía ni el frío ni el cansancio. Por dentro solo había un vacío enorme. Decidieron hacer el velorio en el gran apartamento de Denise. Así debe ser. Hay mucho espacio. Todos van a estar cómodos, declaró mi suegra. Y claro, cocinar para 30 personas, poner la mesa y recoger después me tocó a mí. Recuerdo ese olor, el olor de los claveles marchitos, de las velas baratas que alguien había traído de la iglesia, de los abrigos húmedos de otoño amontonados sobre la cama del cuarto del fondo y el pesado aliento del vino. La gente comía, bebía, decía palabras de compromiso, y yo iba y venía entre la cocina y la sala. Llevaba platos limpios, retiraba los sucios, me zumbaban las piernas. Los ojos me ardían por las lágrimas que no me permitía soltar delante de los demás. Al caer la noche, los invitados empezaron a irse. Solo se quedaron los de siempre. Selton fumaba en el balcón con algún pariente lejano. Dora les daba de comer a sus niños en la cocina. Yo estaba recogiendo los platos. De pie frente al fregadero, restregaba mecánicamente los platos con la esponja, mirando cómo la espuma grasosa se iba por el desagüe. El agua estaba demasiado caliente. Las manos se me habían puesto rojas, pero ese dolor físico al menos me distraía un poco del dolor de adentro. Virginia, recoge las sillas plegables y llévalas al pasillo, junto al cuarto de Triques, me soltó Denise al pasar por la cocina. No tienen por qué estorbar el paso aquí. Yo asentí en silencio. Me sequé las manos en el delantal. Las sillas eran viejas, pesadas, con asiento de madera y patas metálicas. Doblé dos, las levanté. Se me clavaron dolorosamente en los dedos. Las llevé por el largo pasillo del apartamento de mi suegra. Al fondo, junto al cuarto de Triques, estaba la puerta de la recámara de Denise. La puerta estaba entreabierta. Por la rendija caía un rayito de luz sobre el parquet. Me acerqué más, tratando de caminar en silencio para no despertar a los hijos de Dora, si ya se habían quedado dormidos. Iba a dejar las sillas junto a la pared y volver por las demás. Pero el sonido de mis pasos se ahogó en el susurro brusco de mi suegra, que venía desde detrás de la puerta entreabierta. Me detuve. Yo no quería escuchar a escondidas. Se los juro, ni siquiera se me pasó por la cabeza espiar.
pero lo que oí hizo que mis pies se quedaran pegados al piso. No entiendes, Dora. Hay que actuar rápido, mientras ella está llorando y no entiende nada. Era la voz de Denise, fría, sin una sola gota de ese dolor que una hora antes había mostrado delante de los vecinos. «Mamá, pero se ve mal», respondió la voz de Dora. «Hoy apenas enterró a su abuela. ¿No será mejor esperar un poco?» «¿Esperar qué? ¿Ya viste los precios de los terrenos en Lago Sereno?», siseó Denise. «Eso es una mina de oro. Esa pianista ingenua la va a vender por unas monedas a cualquier revendedor. O peor todavía, se va a quedar ahí metida oliendo florecitas. Y tus niños están creciendo. Tienen que salir adelante». Dejé de respirar. Las pesadas sillas en mis manos de pronto parecían pesar 1 tonelada, pero yo tenía miedo hasta de moverme, para que no rechinaran. «¿Y qué propones?», suspiró Dora. «Escúchame bien». La voz de mi suegra se hizo más baja. «En cuanto ella reciba las llaves y entre legalmente en posesión, nos mudamos. Todos juntos. Agarramos nuestras cosas y nos vamos a la casa de campo. Ella nos va a echar. Selton va a estar en contra», dudó Dora. «Selton es un trapo. Yo le digo 2 palabras y baja la mirada al piso», resopló Denise. Y al oír eso, todo se me encogió por dentro. Porque era verdad. Y ella es demasiado cobarde para armar un escándalo. Va a llorar y se lo va a tragar, como siempre se lo ha tragado. Pero eso no es lo principal. Lo principal es que tenemos que hacer el registro. Hubo una breve pausa. Escuché cómo rechinaron los resortes de la cama detrás de la puerta. Seguramente mi suegra se había sentado. «¿El registro?», repitió Dora. «Exactamente. Por ley, si nos instalamos ahí, vas a tener que registrar temporalmente a los niños en esa dirección. Ya se nos ocurrirá algo. Diremos que el mayor tiene alergia al polvo de la ciudad. En cuanto los menores queden registrados ahí, se acabó. La trampa se cierra». «¿Cómo que se acabó?». «Tal cual». En la voz de Denise sonaba casi un triunfo. «Si los niños están registrados ahí, Virginia no va a poder vender esa casa. Protección de Menores no va a autorizar la operación. Y tampoco va a poder echarnos a la calle con niños, por ningún juicio. Simplemente vamos a echar raíces ahí. Nos quedamos con el segundo piso. Yo me quedo con la recámara de la abuela. Para finales del verano, la casa será nuestra en los hechos. Y en los papeles, que ella pague los impuestos, ya que es la dueña. No va a poder hacer nada. Nada». Me temblaron las manos. Bajé con cuidado las pesadas sillas al piso. Tenía miedo de caerme yo también. Un frío empezó a extenderse dentro de mi pecho. «¿Y si Selton se pone terco?», preguntó Dora. «Mi hijo va a escoger a la familia. A la familia de verdad», cortó Denise. «No a esa polilla estéril. Ya, se acabó la conversación. Ve a juntar a los niños. Mañana empezamos a empacar». Levanté lentamente la mano y toqué la fría manija metálica de la puerta del cuarto de Triques, solo para no perder el equilibrio. La primera grieta en mi vida no apareció con un estruendo ensordecedor. Apareció con ese susurro bajo. Ellos no solo querían quitarme la casa, querían quitarme lo último que me unía a mi abuela. Querían arrinconarme usando la ley, usando a los niños, usando mi propia blandura, esa que yo les había mostrado con tanto empeño todos esos años. Lo tenían todo calculado. Sabían que yo no sabía gritar. Sabían que yo no sabía pelear por lo mío. Yo estaba de pie en el pasillo, apoyando la frente en la pared fresca. Cerré los ojos. Por mis mejillas corrían lágrimas amargas, lágrimas de traición, lágrimas al darme cuenta de mi propia estupidez. Entendí que si en ese momento volvía a la cocina, terminaba de lavar los platos y me quedaba callada, me iba a morir. No físicamente, pero de aquella Virginia que mi abuela amaba, no iba a quedar nada. Simplemente me iban a devorar, digerir y escupir, dejando solo una cáscara vacía con los papeles de una casa en la que yo sería una extraña. La mano sobre la manija metálica se apretó con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Todavía no sabía qué iba a hacer. No sabía cómo detener esa aplanadora que venía encima de mí. Pero en ese momento, por primera vez en 38 años, sentí que dentro de mí nacía algo firme, algo que ya no quería seguir siendo conveniente. Pasé los 2 días siguientes como en un sueño. Daba clases mecánicamente. Respondía sin pensar a las preguntas de Selton sobre qué preparar para la cena. Y evitaba con cuidado mirarlo a los ojos. Yo esperaba.
Esperaba a que mi suegra hiciera su primer movimiento. Al tercer día, el viernes por la mañana, pedí permiso en el trabajo y me fui sola a Lago Sereno. Necesitaba estar ahí, entre las cosas de mi abuela, antes de que esa vida ajena irrumpiera en el lugar. El camino desde la carretera hasta la casa me tomó 20 minutos. Normalmente iba deprisa, anticipando la paz, pero esta vez apenas podía mover las piernas. Me acerqué a la alta puertecita de madera. Saqué la llave que ahora me pertenecía por completo. La cerradura cedió con un clic suave. La casa me recibió en silencio. Crucé el umbral, y enseguida me envolvió el olor a madera vieja, a hierbabuena seca y a una calidez difícil de explicar. Fui pasando lentamente por las habitaciones. Pasé la mano por el respaldo de la vieja mecedora en la que tanto le gustaba sentarse a mi abuela. Toqué las cortinas de encaje amarillentas de la terraza acristalada. En algunas partes ya estaban gastadas por el tiempo, pero yo no era capaz de quitarlas. Todo ahí estaba impregnado de ella. Cada tabla del piso rechinaba a su manera. Cada gancho en el recibidor recordaba su vieja chamarra. Y ahora ahí tenían que irrumpir los gritos de los hijos de Dora, la voz mandona de Denise y ese control interminable. Entré a la cocina. Me senté a la mesa y me cubrí la cara con las manos. Dios mío, ¿por qué soy tan débil? ¿Por qué simplemente no puedo decir, Selton, esta es mi casa y tu madre no va a vivir aquí? Porque yo sabía la respuesta. Porque Selton bajaría la mirada, empezaría a decir que su mamá necesita descansar en la naturaleza, que Dora se cansa con los niños en la ciudad, que al final somos una sola familia. ¿Qué te cuesta? ¿Qué? ¿Te da pesar? Y yo cedería. Siempre cedía. Me levanté para servirme agua. Junto al fregadero estaba el viejo tapetito descolorido. Mi abuela siempre se limpiaba los pies ahí al volver del jardín. Sin pensar, lo moví con la punta del zapato para acomodarlo, porque se había ido hacia una esquina. Debajo del tapete se veía algo blanco. Me agaché. Era un sobre pequeño, amarillento por el tiempo, de papel grueso, sin firma, solo un sobre sellado, apretado contra el piso por el peso del viejo tapete. Me temblaron los dedos. Lo levanté y le di vueltas en las manos. El papel estaba seco y frágil. Rasgué con cuidado una orilla. Adentro había una sola hoja doblada por la mitad. La desdoblé y reconocí esa letra al instante. Letras rectas, apenas temblorosas, escritas con pluma morada. La letra de mi abuela. Me senté en una silla, sintiendo cómo se me aflojaban las rodillas. Virginia, niña mía, decía la primera línea. Solté una respiración entrecortada, limpiándome una lágrima que no había pedido permiso. Si estás leyendo esta carta, significa que yo ya no estoy, y has venido sola a nuestra casa. Sé que estás llorando. Sécate las lágrimas, mi niña buena. Tú y yo tenemos un asunto importante que resolver. Soy vieja, pero no estoy ciega. Vi cómo Denise mira esta tierra. La mira como una inversión, no como un hogar. Calcula cada tabla, cada metro del muelle. Conozco a esa clase de gente. No saben amar lo que no pueden vender ni apropiarse. Va a intentar quitarte esta casa. Va a usar a Selton. Va a usar a su hija. Va a usar todo lo que pueda para sacarte de aquí. Y tú eres demasiado buena como para pelear con ella usando sus mismos métodos. Vas a empezar a ceder hasta quedarte sin nada. Por eso escucha a tu vieja abuela. Dile a tu esposo que esta casa está hipotecada. Dile que no te dejé una herencia, sino deudas enormes. Dile que pedí dinero prestado a acreedores para una operación de mi hermana. Ella murió hace mucho. Nadie va a ponerse a comprobarlo. Que piensen que en cualquier momento van a llegar los cobradores. Que piensen que esta casa no es una mina de oro, sino una trampa de deudas. Virginia, recuerda una sola cosa. Una persona codiciosa nunca entra a una casa en llamas. La codicia siempre es más cobarde de lo que parece. Si creen que pueden perder su dinero pagando mis deudas, van a salir corriendo más rápido de lo que tú alcanzas a parpadear. No tengas miedo. A veces la astucia es el único escudo contra quienes quieren robarte la vida. Protege nuestra casa, niña mía. Te quiero. Leí la carta 3 veces. Cada palabra se me iba grabando en la conciencia. Una persona codiciosa nunca entra a una casa en llamas. Me quedé sentada en el silencio de la vieja cocina, apretando aquella hoja entre las manos, y sentí que dentro de mí estaba pasando algo extraño.
Ese bloque helado de miedo que vivía en mí desde el día del funeral empezó a derretirse. En su lugar comenzó a encenderse un calor. Mi abuela, incluso desde allá, seguía protegiéndome. Me conocía mejor de lo que yo misma me conocía. Me había puesto en las manos un arma que yo podía usar sin entrar en la pelea abierta que tanto me asustaba. Encontré rápido en el secreter de mi abuela un viejo cuaderno con la portada gastada, ese donde antes apuntaba recetas de conservas caseras. Arranqué las primeras páginas ya escritas. Tomé una pluma y empecé a escribir en una hoja limpia. Armé un calendario de pagos, cantidades con 6 ceros, en pesos, intereses, multas por atraso. Inventé apellidos de acreedores y puse firmas falsas. Estaba creando la ilusión de una catástrofe financiera. Era un juego desesperado, delirante, pero cada palabra que escribía me daba una pequeña porción de seguridad. Apenas me había dado tiempo de terminar y meter el cuaderno debajo de una pila de periódicos viejos en el alféizar, cuando el silencio de la mañana de otoño fue desgarrado por el rugido de un motor. Me estremecí. Me acerqué a la ventana que daba al portón. Por el camino de tierra, hacia nuestra cerca, llegó un taxi amarillo, y detrás de él, la vieja pick-up de Selton. El corazón volvió a hundírseme. No pensaron esperar. Habían llegado justo en ese momento. Las puertas se azotaron. Del taxi se bajó Denise. Detrás de ella saltaron los 2 hijos de Dora, que enseguida empezaron a patear las hojas secas junto a la reja. Dora, por su parte, pagaba sin prisa al taxista. Selton salió de su carro, con cara de cansancio. De inmediato fue a la cajuela del taxi y empezó a sacar cosas. Yo estaba detrás de la cortina delgada, mirando cómo descargaban. No eran bolsas para pasar el fin de semana. Eran maletas enormes, abultadas, con ruedas, cajas de cartón. Se estaban mudando. Mi suegra no estaba bromeando allá en el pasillo. De verdad había decidido ocupar la casa antes de que yo pudiera reaccionar. Salí despacio al porche. La reja se abrió de golpe con un empujón fuerte. Denise entró al patio como si fuera la dueña. Ni siquiera me miró. Su mirada recorrió la fachada de la casa con avidez, el techo nuevo, los pilares firmes de la terraza. «Selton», ordenó, señalando con el dedo el porche. «Esas 2 cajas llévalas de una vez al segundo piso, al cuarto pequeño. Ahí van a dormir los niños. Y la maleta esa pásamela para la entrada. Yo me voy a instalar en el cuarto grande». Selton, doblándose bajo el peso del bolso, asintió obediente. Levantó los ojos, me vio en el porche y me sonrió con culpa. «Virginia, hola», gritó. «Pues decidimos venir a pasar el fin de semana en la naturaleza, a respirar aire fresco. A mi mamá le pesa mucho la ciudad». Estaba mintiendo. Escondía la mirada y yo veía que le daba vergüenza, pero el miedo que le tenía a su madre era más fuerte que la vergüenza que sentía frente a su esposa. Dora pasó junto a mí, jalando de la mano a su hijo menor, que intentaba soltarse para correr hacia el lago. «Hola, Virginia», soltó al pasar. «Oye, ¿aquí sí hay agua caliente? Es que venimos del camino y queremos lavarnos». Y solo entonces Denise se detuvo al pie mismo del porche. Me miró de abajo hacia arriba. En sus ojos no había incomodidad, solo cálculo frío y una seguridad absoluta en su derecho. «Buenos días, Virginia», dijo entre dientes. «¿Qué te quedas ahí parada como si fueras una extraña? Ayúdale a tu marido a meter las maletas. ¿No ves que se está reventando? Y pon la tetera, que tenemos frío». Me apartó con el hombro y entró en la casa. Escuché cómo sus pasos pesados resonaban sobre el piso de madera del recibidor, cómo abría con fuerza las puertas de los cuartos. «¡Ay! Aquí hay más espacio de lo que parecía», llegó su voz satisfecha. «Dora, mira, aquí vamos a poner un sofá y va a quedar una sala buenísima. Y todas estas cosas viejas, el sillón de la abuela y el estante, los sacamos a la basura, nomás juntan polvo». Yo me quedé parada en el porche, abrazándome los hombros con los brazos. Temblaba al darme cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Eso no era simple descaro, era una invasión. Lo que estaba en juego era demasiado grande. Si en ese momento me quedaba callada, si iba y ponía esa maldita tetera, si les permitía desempacar aunque fuera una sola caja, ya había perdido. Perdería el único lugar en el mundo donde me sentía protegida. Perdería el recuerdo de mi abuela. Y lo peor de todo, terminaría por perderme a mí misma. Selton subió al porche con otra caja. «Virginia,
¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedaste ahí parada? Murmuró. Ayúdame, ¿sí? Todavía quedan 2 maletas en la cajuela. Mamá dijo que se van a quedar hasta finales de octubre, mientras prenden la calefacción en la ciudad. Y luego, tal vez más tiempo. Miré a Selton, a sus hombros sumisos caídos, a sus manos, que en ese momento estaban cargando las maletas de su madre dentro de mi casa. Él no iba a protegerme. Metí la mano en el bolsillo del cardigan. Los dedos tocaron el papel grueso de la carta de mi abuela. Fue como si una descarga eléctrica me recorriera la mano y me diera fuerzas. No me puse a gritar. No me puse a llorar. Respiré hondo. Enderecé los hombros y crucé el umbral de mi casa. Selton. Mi voz sonó firme. Deja la caja aquí. Él se volvió sorprendido, casi dejando caer la carga. ¿Cómo que aquí? Mamá dijo que arriba. Deja la caja aquí, repetí, mirándolo directo a los ojos. Y llama a tu mamá y a Dora a la cocina. Tenemos que hablar seriamente. Desde el fondo de la casa se oyó la voz molesta de Denise. Selton, ¿qué tanto te tardas? Muévele, que yo ya estoy vaciando el closet. Sentí como algo dentro de mí se tensaba como un resorte. Fui a la cocina. Me senté a la mesa, justo en el lugar donde solía sentarse mi abuela, y saqué de debajo de los periódicos el cuaderno con las deudas falsas. Esperé. Escuché cómo Selton le decía algo en voz baja a su madre en la terraza, cómo ella resoplaba indignada. 1 minuto después, entraron en la cocina. Denise, irritada, con el chal de lana de mi abuela en las manos, que al parecer pensaba tirar. Detrás venía Dora, mascando chicle. Selton se quedó de pie en la puerta, cambiando el peso de un pie al otro. «Bueno, ¿qué pasa, Virginia?», preguntó mi suegra. «Tenemos muchísimo que hacer. Hay que desempacar, y tú aquí armando una junta. ¿Qué tanta urgencia?». Yo los miraba. Miraba sus caras seguras, descaradas, su absoluta convicción de que esa casa y mi vida les pertenecían. Puse las manos sobre la mesa. El corazón me latía con tanta fuerza que me parecía que ellos podían oírlo. Pero ya no había vuelta atrás. «La urgencia, Denise», dije, «es que no necesitan desempacar las cosas, porque esta casa no nos pertenece». «¿Qué?». Denise se quedó a media frase. Las cejas se le fueron hacia arriba y la boca se le abrió en una indignación desconcertada. «¿Qué tonterías estás diciendo, Virginia? ¿A quién no le pertenece? Tú eres la única heredera». Volteé a mirar a Dora. Ella dejó de mascar chicle y estiró el cuello, tratando de ver qué estaba escrito en el cuaderno que tenía enfrente. «Soy la heredera», dije. «La heredera de una deuda de $800,000, Denise». En la cocina cayó un silencio total. La cara de mi suegra empezó a cambiar a toda velocidad. De su rosado habitual pasó a un rojo encendido y luego se le cubrió de manchas moradas nada bonitas. «¿Qué deuda ni qué nada? ¿De dónde salió eso?», soltó de golpe. «Pero si esto es Lago Sereno, un lugar exclusivo. Tu abuela jamás gastaba un peso de más». Me obligué a mirarla directo a los ojos. Mi abuela pidió un préstamo para la operación de su hermana, poniendo esta casa como garantía. Dije cada palabra despacio. «Mire, aquí está». Le acerqué el cuaderno. Denise clavó los ojos en las cifras. Sus labios se movían en silencio, contando los ceros. «$800,000», susurró Dora detrás de su madre. «Mamá, pero eso es una casa en la ciudad». «Y eso no es todo», seguí. Saqué de debajo del cuaderno varios papeles que había impreso el día anterior en la impresora de la escuela. Eran formularios comunes de contratos, bajados de internet, pero en ese momento parecían una sentencia. Los acreedores me llamaron ayer. Me dieron 1 mes para pagar la primera parte de la deuda. Si no hay dinero, van a iniciar el proceso de embargo. Y, según me explicaron, por ley el cobro no recae solo sobre los bienes del deudor, sino también sobre los bienes de todas las personas registradas en esta dirección. Denise apartó las manos de la mesa tan bruscamente como si la superficie de pronto se hubiera puesto al rojo vivo. «¿Registradas?», repitió Selton. Dio un paso dentro de la cocina. Sus ojos, asustados, iban de mí a su madre. «Virginia, pero nosotros queríamos registrar aquí a Dora con los niños». «Exactamente, Selton», dije, mirando a mi esposo. «Si Dora y los niños se registran aquí, los oficiales van a ir primero por ella. Le van a quitar el carro, van a inventariar los electrodomésticos, van a congelarle las cuentas.
Los acreedores me dijeron que les da igual a quién le cobren la deuda. Lo único que importa es quién esté registrado en una propiedad hipotecada. Vi cómo el terror se encendía en los ojos de Dora. «Mamá», gimoteó. «Mamá, ¿estás oyendo? Todavía no termino de pagar el crédito del carro. ¿Qué oficiales ni qué nada?» Pero Denise guardó silencio. Respiraba con dificultad. La mirada con la que un minuto antes me atravesaba ahora corría frenéticamente por la cocina, como si estuviera buscando una salida. Toda su autoridad, toda su arrogancia, se habían evaporado. Delante de mí estaba una mujer asustada y codiciosa, a la que acababan de quitarle un pedazo de pastel grasoso, y en su lugar le habían metido en las manos un carbón encendido. «Eso es un error», soltó con esfuerzo, pero la voz le temblaba. «Tu abuela no pudo haber hecho eso. Ya estaba viejita. ¿Quién le iba a prestar semejante cantidad?» «Acreedores privados, Denise». Me encogí de hombros. «Cuando hay una propiedad como garantía, le prestan a cualquiera. Tengo una carta de ella. Ella misma lo confesó todo». Saqué del bolsillo la hoja doblada por la mitad. Esa misma, la verdadera. Yo sabía que no se iban a poner a leer los detalles. Les bastaba con el simple hecho de que existiera. La puse sobre la mesa, junto al cuaderno. «Léala, si no me cree». Denise dio un paso hacia adelante, pero enseguida retrocedió. Le daba miedo hasta tocar esos papeles. «Selton», rugió. «¿Y tú por qué te quedaste ahí parado? Tu mujer nos metió en un pozo de deudas. ¿Entiendes que ahora podemos terminar en la calle?» Selton se estremeció, como si le hubieran dado una bofetada. «Mamá, ¿pero yo qué tengo que ver?», balbuceó. Yo no sabía nada. Virginia tampoco sabía. Denise se agarró la cabeza. «Dora, junta a los niños. Ahora mismo. No nos vamos a quedar aquí ni un minuto más». «¿Cómo que los junte?». Dora parpadeó, desconcertada. «Pero si apenas acabamos de llegar. Ya hasta sacamos las maletas». «Vuélvelas a guardar», gritó mi suegra. «¿Qué? ¿No estás oyendo? ¿Quieres que mañana se te aparezcan los cobradores y te saquen todo? Recoge las cosas, te digo. Selton, prende el carro». Empezó el caos, el pánico. Aquello que yo tanto había temido se convirtió en mi salvación. Yo estaba sentada a la mesa, con las manos apoyadas sobre el cuaderno falso, mirando cómo se venía abajo su plan. Denise iba de un lado a otro por la casa como un animal herido, juntando las cosas que 15 minutos antes pensaba acomodar en mis closets. Le gritaba a Dora, les gritaba a sus nietos, que no entendían nada y se echaron a llorar. Selton corría entre la casa y el carro, cargando los mismos bultos pesados, pero ahora con la cara deformada por el miedo. Ninguno de ellos se acercó a mí. Nadie me preguntó: «Virginia, ¿cómo vas a salir de esto? ¿Quieres que te ayudemos? Vamos a pensar juntas qué hacer». Ni una sola persona. Eso dolía. Dios mío, cómo dolía. Yo sabía que no me querían, pero verlo así, de frente, sin adornos. Ver que mi propio esposo me dejaba sola, mientras salvaba las maletas de su madre. Me mordí el labio para no echarme a llorar ahí mismo, sentada a la mesa. Al caer la tarde, la casa quedó vacía. Se fueron con la misma rapidez con la que habían llegado. Selton me dio un beso apurado en la mejilla, murmurando algo ininteligible sobre que tenía que llevar a su mamá, calmarla, y que volvería mañana. Yo no traté de detenerlo. Simplemente cerré la puerta detrás de ellos. El silencio que cayó sobre la casa era ensordecedor. Pero ahora ya no tenía peso. Era el silencio de la seguridad. Fui a la cocina. Me serví agua y me la tomé de un solo trago. Las manos todavía me temblaban por toda la tensión vivida. Miré el cuaderno, abandonado sobre la mesa. Mi mentira había funcionado. Mi abuela tenía razón. La codicia siempre es más cobarde de lo que parece. Pero, ¿qué iba a hacer después? No podía mentir para siempre. Tarde o temprano Denise o Selton empezarían a hacer preguntas. Podían exigir documentos oficiales. Podían contratar a un abogado. Yo había ganado la batalla, pero la guerra apenas comenzaba, y en esa guerra estaba completamente sola. Cerca de la medianoche salí afuera. El lago respiraba frío. La luna plateaba el agua negra. Me estremecí dentro de la vieja chamarra de mi abuela y caminé por el sendero angosto de madera hacia el muelle. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir cómo seguir viviendo con esa mentira que se había vuelto mi único escudo.
Las tablas del muelle crujieron sordamente bajo mis pies, y entonces vi un punto rojo de cigarro en la oscuridad. Me quedé inmóvil. El corazón volvió a darme un vuelco. En la orilla misma del muelle, abrazándose los hombros con los brazos, estaba Dora. ¿Dora?, la llamé en voz baja. ¿Qué haces aquí? Se supone que ya se habían ido. Ella se volvió lentamente. No me fui con ellos, respondió con voz ronca. Me bajé del carro en la estación. Le dije a mamá que tenía que entrar a la farmacia por un calmante para los niños y que se fueran sin mí. Regresé en taxi. Me acerqué un poco más, manteniendo la distancia por instinto. ¿Para qué?, pregunté, envolviéndome más en la chamarra. Dora guardó silencio un largo rato, mirando el agua negra. Luego lanzó la colilla al lago. Chisporroteó y se apagó. Mamá viene planeando todo esto desde el primer derrame de tu abuela, Virginia. Su voz era baja, sin el descaro de siempre. Sonaba cansada. Ese día me dijo: Dora, la vieja no va a durar mucho. En cuanto se muera, nos mudamos al Lago Sereno. Registramos ahí a tus niños, y Virginia ya no va a tener a dónde irse. Vas a vivir junto al lago y no tendrás que pagar renta. Y aceptaste, dije yo. Acepté. Dora sonrió con amargura. Es que yo siempre estuve acostumbrada a confiar en mi mamá, Virginia. Ella dijo que así sería mejor para la familia. Y yo le creí. Pensé, bueno, nos acomodamos un poco. La casa es grande. Hay espacio para todos. Pero yo no sabía lo de esto. Hizo un gesto con la mano hacia la casa. No puedo arriesgar a mis hijos, Virginia. Si llegan esos acreedores tuyos, nos van a sacar todo. Mamá grita que lo perdimos todo, y yo solo pienso, gracias a Dios que no alcanzamos a meternos en ese lío. Yo me quedé callada. Dentro de mí peleaban dos sentimientos. Por un lado, me daba lástima verla así, una mujer confundida y asustada que había vivido toda su vida siguiendo las órdenes de una madre déspota. Si llegaron hasta la mitad, gracias. Escriban de qué país son. Me dará mucho gusto leerlos. Déspota. Pero por otro lado, entendía que ella estaba dispuesta a quitarme mi casa, siempre y cuando no le costara nada. ¿Sabes qué es lo más raro? Dora se volvió hacia mí. Mientras ustedes hablaban en la cocina, yo subí al segundo piso, al cuarto de tu abuela. Quería ver cuánto espacio había para las camas de los niños. Me puse tensa. Y ahí encontré algo. En la cómoda, debajo de unos suéteres viejos. Dora metió la mano en el bolsillo de la chamarra y sacó una libreta pequeña, azul marino. Me la tendió. La tomé. Era la vieja libreta de ahorros de mi abuela, esa misma donde le depositaban la pensión. «Ábrela», dijo Dora. Abrí la libreta. A la luz de la luna, los números se me nublaban, así que encendí la linterna del teléfono. Las páginas estaban llenas de registros de retiros en efectivo, de manera regular, todos los meses, cantidades grandes, y las firmas junto a cada operación. No eran las firmas de mi abuela, eran trazos amplios, seguros, las firmas de Denise. «¿Qué es esto?», susurré, sin poder creer lo que veía. «Mamá retiraba su pensión», respondió Dora. «Durante los últimos 3 años, tu abuela casi no salía de la casa, ¿te acuerdas? Mamá se ofreció a ayudarle con las compras. Hizo un poder. Se llevaba casi todo, Virginia. Nos decía que la viejita escondía el dinero debajo del colchón, y mientras tanto se compraba joyas, me ayudó a sacar el carro. Me dio náusea. 3 años. Durante 3 años mi suegra le había estado robando a una anciana enferma que apenas podía salir adelante. Y Selton y yo le llevábamos comida, pensando que simplemente tenía una pensión muy baja. Pero eso no es todo. Dora sacó del bolsillo una hoja doblada en 4 partes. En esa misma cómoda había recibos de impuestos, recientes, de este año. Me puso la hoja en la mano. Tu abuela no tenía ninguna deuda, Virginia. Todos los impuestos están pagados. La casa no tiene ningún gravamen. Yo no sé qué es ese cuaderno que nos enseñaste en la cocina, ni quiénes son esos acreedores. Pero sí sé una cosa. Estás mintiendo. El corazón se me paró. Yo estaba de pie en el muelle, apretando en una mano la prueba del robo de mi suegra, y en la otra, la prueba de mi propia mentira. Dora me había descubierto. Había entendido que yo estaba fingiendo. Ahora iba a darse la vuelta, irse, llamar a su madre, y mañana volverían. Con abogados, y me aplastarían. Miré a Dora presa del pánico, preparándome para defenderme, para gritar,
suplicar, hacer lo que fuera. Pero Dora no me miraba con triunfo. Me miraba con una solidaridad extraña, amarga. «No tengas miedo», dijo. «No voy a decírselo». «¿Por qué?» «Porque estoy cansada, Virginia». Dora se puso en cuclillas, abrazándose las rodillas. «Estoy tan cansada de su control, de que decida dónde debo vivir, con quién debo hablar, cómo debo criar a mis hijos. Quería usarme como ariete para sacarte de esta casa. Y yo no quiero ser un ariete. Solo quiero vivir tranquila». Levantó hacia mí unos ojos llenos de lágrimas. «Si ella se entera de la verdad, va a volver. Te va a destruir. Y después va a ir por mí. Que siga pensando que aquí hay deudas. Que le tenga miedo a este lugar como al fuego. Así será mejor para todos». Yo miraba a la hermana de mi esposo, a una mujer a la que durante años había considerado floja y egoísta, y no la reconocía. Por primera vez en la vida estábamos del mismo lado de la barricada. «Gracias», susurré. Me senté junto a ella en las tablas frías del muelle. Nos quedamos mucho rato sentadas en la oscuridad. Dos mujeres unidas por un mismo hombre y una misma mentira. Miraba la libreta de ahorros que tenía en las manos. Ahora yo no solo tenía la carta de mi abuela, también tenía un arma contra Denise. Si intentaba volver, le mostraría esos registros. Le mostraría que yo sabía cómo le había estado robando a una anciana enferma. Pero por ahora, yo tenía que seguir interpretando mi papel. Tenía que convertirme en la nuera aplastada por las deudas. Tenía que llevar aquella obra hasta el final para alejar a mi suegra de mi casa para siempre. Guardé la libreta de ahorros y los recibos de impuestos en lo más profundo del bolsillo interior de la chamarra. Cerré el cierre hasta arriba y me levanté de las tablas frías. Dora me hizo una seña muda de despedida. Metió las manos en los bolsillos de la chamarra y se fue caminando hacia la carretera, perdiéndose en la oscuridad. A la mañana siguiente me desperté temprano. El cielo estaba cubierto por nubes bajas. Preparé un té cargado. Me senté a la mesa de la cocina y saqué una hoja en blanco. Mi papel exigía una ejecución perfecta. Con letra ordenada, escribí en columna 5 apellidos inventados con iniciales y al lado, sumas alarmantes. Arriba, en letras grandes, puse «Calendario de visitas para inspección de propiedad en garantía». Como a las 10 de la mañana rechinó la reja. Por la ventana vi la vieja pick-up conocida. Selton no había venido solo. En el asiento del pasajero, con los labios apretados, iba sentada Denise. Al parecer, durante la noche la codicia había intentado imponerse al miedo, y ella había decidido volver para revisar todo con sus propios ojos. Me alisé rápido el cabello. Me eché sobre los hombros el viejo chal gris para darle más dramatismo, y salí al porche. Mi rostro expresaba el grado máximo de angustia y tristeza. «Selton, Denise, qué bueno que vinieron». Bajé corriendo las escaleras hacia ellos. No dormí en toda la noche, no pegué el ojo. Mi suegra entrecerró los ojos con desconfianza, bajándose pesadamente del carro. «¿Y a qué se debe tanta alegría, Virginia?», gruñó. «¿Cómo no me voy a alegrar? Me da tanto miedo estar sola». La agarré de la manga, mirándola a los ojos con una súplica desesperada. «Vamos rápido a la casa». Les hice una lista. «Tenemos que decidir urgentemente qué hacer». Me llamaron hoy en la mañana. Denise intentó soltar el brazo, pero yo la sujeté con fuerza. «¿Quién llamó?», se tensó Selton. Tenía la cara de alguien a quien el insomnio había torturado toda la noche. Debajo de los ojos se le marcaban sombras profundas. «Los acreedores, Selton. ¿Quién más iba a ser?». Los llevé a los dos a la cocina y los senté a la mesa. Me movía de un lado a otro alrededor de ellos, sirviendo el té con manos temblorosas, haciendo sonar a propósito las tazas contra los platos. Estaba interpretando el papel de una víctima acorralada que busca salvación en su suegra fuerte y sabia. «Miren», puse delante de Denise mi lista de esa mañana. «Estos son los que van a venir esta semana a inspeccionar la casa. Dijeron que, como la deuda no ha sido pagada, tienen derecho a evaluar el estado de la garantía. Y Denise, ¿se imagina?». Bajé la voz hasta convertirla en un susurro asustado. Preguntaron si en la casa había cosas de valor. Dijeron que todo lo que esté dentro de la propiedad hipotecada puede ser incautado para cubrir las multas. Mi suegra se puso pálida. Se quedó mirando la lista como si fuera una sentencia de muerte. «¿Qué multas ni qué nada?», soltó sin aire. «Virginia,
Eso es ilegal. Eso mismo les dije yo. Asentí con vehemencia. Se rieron. Dijeron, quéjense donde quieran. Nosotros tenemos un contrato con la firma de su abuela. Denise, usted es una mujer inteligente. Fue jefa en la fábrica. Dígame cómo hablar con ellos. A lo mejor usted puede reunirse con ellos cuando vengan. Usted sí sabe poner a la gente en su lugar. Eso fue un golpe bajo. Yo sabía que lo que más temía Denise en el mundo era enfrentarse a alguien más fuerte y más descarado que ella. Sus ojos se abrieron de terror. «¿Yo?», chilló. «¿Y yo qué tengo que ver en esto? Esas son tus deudas, Virginia. Tu abuela las hizo. Tú arréglatelas. A mí nadie me contrató para hablar con gente así. Pero ustedes son familia». Miré a Selton con aire suplicante. «Selton, di algo. Esto tenemos que resolverlo entre todos». Me volví hacia mi esposo, y la voz me tembló. Estuve pensando. En el taller tienes herramientas. Ese juego nuevo, el compresor, el equipo de soldar. Si vendemos todo eso, tal vez juntemos aunque sea para dar el primer pago, para que por lo menos detengan los intereses. Selton se atragantó con el té. Sus herramientas lo eran todo para él. Eran su orgullo. «Virginia, ¿qué te pasa?». Me miró como animal acorralado. Luego miró a su madre. «¿Y sin herramientas qué hago? Entonces ya ni voy a poder trabajar. ¿De qué vamos a vivir?». «¿Y qué hacemos, Selton?». Me cubrí la cara con las manos y sollocé. «Nos van a quitar la casa. ¿Y si después van también por el apartamento en la ciudad? Tú querías registrarte aquí. Querías registrar aquí a Dora». Aparté las manos de la cara de golpe y clavé mis ojos enrojecidos en mi suegra. «Denise, pero usted tiene ahorros. Usted le ayudó a Dora con lo del carro. A lo mejor puede prestarnos. Selton y yo se lo vamos a devolver todo. Se lo juro. Lo iremos pagando del sueldo. En 10 años, quizá, terminamos de pagarle». Las palabras «prestarnos» y «ahorros» le cayeron a Denise como una descarga eléctrica. Agarró su bolso que colgaba del respaldo de la silla, como si yo fuera a arrancárselo en ese mismo instante. «¿Qué ahorros?», gritó, retrocediendo hacia la puerta. «¿Te volviste loca? Yo vivo con una sola pensión. Tengo la presión alta, no me alcanza ni para comprar medicinas. ¿Y tú quieres que yo pague las deudas de tu abuela?». «Pero usted quería vivir aquí», dije. «Usted misma decía, el hogar de la familia». «¿Qué hogar ni qué nada? Esto es un pozo de deudas». Denise ya estaba en el pasillo, poniéndose el abrigo a toda prisa. «Selton, yo te lo dije, no te metas con esta muerta de hambre. Te pasas la vida partiéndote el lomo por ella, y ahora resulta que nos quiere sacar dinero». Yo observaba aquella escena, y por dentro todo en mí celebraba. El cambio ya había ocurrido. De pronto, afuera se oyó el ruido de un motor. Por el camino de tierra, justo hasta nuestro portón, llegó despacio una vieja camioneta todoterreno polarizada. Se detuvo. El motor siguió ronroneando sordamente. Yo sabía de quién era ese vehículo. Era del vecino de la calle de atrás, don Bernardo, que siempre pasaba por ese camino para ir a pescar y seguido se detenía frente a nuestro portón para platicar con Selton de carros. Pero Denise no lo sabía. Se quedó paralizada mirando por la ventana. La camioneta seguía ahí. Los vidrios oscuros. Las placas casi no se veían por el lodo. «¿Esos? ¿Son ellos?», susurró mi suegra con los labios blancos. Me acerqué a la ventana. Corrí con cuidado la cortina y miré el vehículo con angustia. «No sé», respondí en voz baja. «No conozco esa camioneta. Denise, vaya al cuarto y enciérrese. Uno nunca sabe. Selton, ve a preguntar qué quieren». Selton palideció. Dio un paso inseguro hacia la puerta, pero Denise se aferró a su chamarra con una fuerza de hierro. «¡Quieto!», siseó. «¿A dónde crees que vas?». Salió disparada hacia la sala. Oí el cierre de una maleta abriéndose. Un minuto después volvió a salir al pasillo, arrastrando su pequeño maletín, que desde ayer ni siquiera había alcanzado a deshacer. Tenía la cara deformada por el pánico. «Escúchame bien», dijo. «Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Entendiste, Virginia? Yo no estoy registrada aquí. Yo no vivo aquí. Y nunca más voy a poner un pie en esta maldita casa. Y no voy a permitir que Selton pague tus deudas. Él se viene conmigo». Jaló a su hijo de la manga. «Mamá, ¿pero a dónde me voy a ir?». Selton miraba de una a otra, completamente perdido. «Virginia está aquí sola.
¿Cómo la voy a dejar? Pues así, que se arregle sola con sus acreedores. En ese momento, don Bernardo, del otro lado del portón, aceleró y siguió despacio por la calle. Denise soltó el aire con un alivio tan grande como si la acabaran de bajar de la horca. Ya, vámonos al carro. Rápido, antes de que llegue alguien más. Salió al porche y casi corriendo se fue hacia la reja. Selton se quedó parado en el pasillo. Parecía un perro apaleado. Tenía los hombros caídos, los brazos colgando sin fuerza a los lados del cuerpo. Me miraba, y en su mirada estaba toda su vida de 40 años. La vida de un hombre acostumbrado a obedecer, pero que por primera vez se estaba enfrentando a que obedecer también podía significar traicionar. Yo permanecí callada. No le pedí que se quedara. No le supliqué que me protegiera. Solo esperé. Ese era su momento de verdad. Quería ver qué iba a elegir. El miedo a su madre, o lo poco que le quedara de dignidad. Desde la calle sonó un claxon impaciente. Denise ya estaba sentada en el carro y exigía que su hijo la llevara lo más lejos posible de aquella pesadilla. Selton se estremeció. Levantó lentamente la mirada hacia mí. Virginia, yo no puedo vender mis herramientas. De verdad no puedo. Lo sé, Selton, respondí. Pero tampoco puedo dejar sola a mi mamá ahorita. Tiene lo del corazón. Dio un paso hacia la puerta. La voy a llevar a la ciudad. Necesita tranquilizarse. Y luego vuelvo. En la noche. Ya veremos qué hacemos, ¿sí? No te voy a dejar sola con esto. Él se estaba mintiendo a sí mismo. Quería quedar bien con todos. Era demasiado cobarde para decirle en ese momento a su madre: yo me quedo con mi esposa. Pero, para mi amargo alivio, tampoco dijo lo que yo más temía. No dijo: vamos a entregarles la casa. Salió al porche. Yo lo miré subir al carro, encender el motor. La pick-up arrancó de golpe, levantando una nube de polvo, y desapareció tras la curva. Estaban huyendo. Huyendo de una amenaza inventada con tanta rapidez que Denise hasta dejó olvidado su viejo paraguas en el recibidor. Cerré la puerta. Me apoyé en ella con la espalda y me fui resbalando lentamente hasta el piso. Me quedé sentada sobre la madera fría y me eché a reír. Me reía tanto que las lágrimas me corrían por las mejillas y me punzaba el pecho por la falta de aire. Era una risa nerviosa, histérica. Recorrí con la mirada el pasillo vacío, el perchero con el paraguas olvidado, la puerta de la terraza desde donde apenas ayer Denise pensaba tirar el sillón de mi abuela. Mi plan estaba funcionando a la perfección. Se habían convertido en rehenes de su propia codicia. Pero la risa se apagó rápido. En la casa vacía volvió a hacerse el silencio. Yo entendía que aquello todavía no había terminado. Denise se había ido, pero no era de las que se rinden así nada más. En cuanto se le pasara el primer susto, iba a empezar a pensar. Iba a empezar a dudar. Podía mandar a alguien a comprobar lo que yo había dicho. Podía intentar averiguarlo todo por la vía legal. Yo necesitaba afianzar la victoria. Necesitaba hacer que la amenaza se volviera para ellos algo completamente real, tangible, que ni siquiera se les ocurriera regresar. Me levanté del piso. Me sequé las lágrimas. Fui hacia el teléfono. En mi cabeza ya había madurado un plan. En esa familia solo había una persona que odiaba a Denise tanto como yo, y que además tenía los conocimientos suficientes para hacer que mi mentira fuera impecable. Marqué de memoria el número. El tono sonó largo rato. Por fin, del otro lado de la línea se escuchó una voz masculina ronca, gastada por el cigarro. Buenas, Bufete Jurídico Goulart. Dígame. Buenos días, Diogo. Soy Virginia, la esposa de Selton. Hubo una pausa. Después, la voz del otro lado soltó una risa burlona. Virginia, mira nada más. ¡Qué milagro! ¿Mi querida hermanita por fin te llevó al límite y ahora necesitas un abogado de divorcios? No, Diogo, dije. Necesito su ayuda para salvar la casa, y creo que esto le va a interesar mucho. ¿Salvar la casa? ¿De quién? En la voz de Diogo se oyó curiosidad. ¿De acreedores? ¿O, conociendo a mi hermana, de la misma Denise? Diogo Goulart era el hermano de sangre de mi suegra, un abogado exitoso, con una oficina pequeña pero respetada en el centro de la ciudad. Él y Denise llevaban como 10 años sin hablarse. Se habían peleado cuando repartieron la casa de sus padres, después de que ella intentara dejar a su hermano sin nada. Era un hombre duro,
sarcástico, que despreciaba sinceramente la codicia de su hermana. Yo lo había visto solo un par de veces en reuniones familiares grandes. Iba más por deber que por gusto. De Denise, solté. Quería registrar aquí a los niños de Dora para que yo no pudiera vender la casa, para quedársela. Del otro lado de la línea se oyó una risita. Ese estilo me resulta conocido. Todo un clásico. ¿Y tú qué hiciste? Le dije que mi abuela había hipotecado la casa por deudas. Inventé acreedores privados. $800.000. Le dije que por ley los cobradores iban a ir contra quienes estuvieran registrados aquí. El silencio en la línea duró varios segundos. Y luego Diogo soltó una carcajada. Virginia, niña mía, dijo entre risas. Yo siempre pensé que eras demasiado blanda para nuestra familia. Pero esto es genial. ¿Y ella se lo creyó? Sí, se lo creyó. Sonreí. Salió corriendo esta mañana. Dejó sus cosas, se llevó a Selton y se fue. Le dio miedo que los cobradores vinieran a embargar lo suyo. Y con razón le dio miedo, soltó Diogo con sorna. Denise es capaz de ahorcarse por una moneda. Solo se acuerda de la familia cuando puede arrancarle un pedazo a alguien más. Pero apenas huele peligro, es la primera en subirse al bote salvavidas. Pero va a volver. Mi voz volvió a llenarse de inquietud. La conozco. Se asustó, sí, pero va a empezar a investigar. Puede mandar a alguien. Incluso puede pedirle a usted que revise información en los registros. Mi mentira no va a resistir una verificación. Ya me lo pidió, respondió Diogo. ¿Qué? Susurré. Me llamó hace media hora. Para variar, por primera vez en 2 años. Estaba histérica, diciendo a gritos que tú habías metido a Selton en alguna clase de fraude. Exigía que yo usara mis contactos para revisar si la casa en Lago Sereno tenía algún gravamen. Quería saber si se podía impugnar la hipoteca, si tu abuela no estaba en sus cabales. ¿Y qué le respondió? Mi voz temblaba. Le dije que necesitaba tiempo para revisar. Diogo guardó silencio un instante. Virginia, escúchame bien. Yo conozco a mi hermana. Me agotó durante años y ahora va tras de ti. Tienes razón. No se va a detener hasta quedarse con esa casa. Entonces, ¿usted se lo va a decir? Pregunté. Le voy a decir que la deuda es real, respondió. Le voy a decir que revisé la casa en los registros, que pesa sobre ella un gravamen de un acreedor bastante turbio, y que si se mete ahí con todo y su registro, de verdad la pueden involucrar como deudora. Jurídicamente es un absurdo, claro, pero para Denise suena lo bastante aterrador. ¿Por qué me está ayudando? Se me escapó. Porque hace mucho quería darle una lección, dijo, y en su voz sonó metal. Ya es hora de que Denise aprenda una regla muy simple. No se puede llevar el oro sin cargar también con el peso de la responsabilidad. Ella lo quería todo, y de inmediato. Bueno, que ahora se atragante con su propio miedo. Pero mis palabras solas no bastan. Ella es astuta. Necesita ver un papel, un documento que la remate por completo. ¿Qué papel? Esas listas son cosa de niños. Yo te voy a mandar algo mucho más serio. Mañana por la mañana te va a llegar un mensajero, mi asistente. Te va a llevar una notificación oficial del inicio del procedimiento de embargo. Con sellos, con membrete. Va a verse perfecta. Pero eso sería falsificar documentos. Me asusté. Es una simulación, Virginia. Lo vamos a usar únicamente con fines pedagógicos dentro de la familia. Nadie va a llevar eso a un juzgado. Tu tarea es hacer que Denise esté cerca cuando llegue ese mensajero y que vea ese papel. Pensaba a toda prisa. Selton había prometido volver por la noche. Si llegaba solo, no iba a poder mostrarle el papel a mi suegra. Tenía que hacerla volver aquí. Entendido, dije. Haré que venga mañana por la mañana. Perfecto. Espera al mensajero a las 10. Y Virginia, lo hiciste muy bien. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Colgó. Por la noche, tal como había prometido, llegó Selton. Entró a la casa en silencio. En las manos llevaba una bolsa con comida. Seguramente la había comprado de camino, intentando compensar la culpa por la huida de la mañana. Virginia, ya llegué. Llamó en voz baja desde el recibidor. Salí a su encuentro. ¿Cómo está tu mamá? Se le subió la presión. Selton apartó la mirada. Está acostada, tomando pastillas. Me está regañando. Te está regañando a ti. Dice que con estas deudas la vamos a llevar a la tumba. Fui a la cocina y empecé a sacar la comida de la bolsa. Selton,
Tenemos que hablar. Me senté frente a él. Entiendo que no puedes vender las herramientas. Es tu trabajo, y entiendo que Denise no quiere prestar sus ahorros. Está en su derecho. Selton parpadeó sorprendido. Pero la deuda no ha desaparecido, Selton. Suspiré, mirándolo directo a los ojos. Mañana por la mañana va a venir un representante del acreedor. Quieren entregarme una notificación oficial del inicio del proceso de embargo. Si la firmo, en una semana van a sacar la casa a subasta. Selton se puso pálido. ¿A subasta? Virginia, espérate. Pero si la casa vale 3 veces más que esa deuda. A ellos no les importa. La van a vender por una miseria con tal de recuperar lo suyo. Y nosotros nos vamos a quedar sin nada. Hice una pausa. Solo tenemos una salida, Selton. Puedo ponerte la casa a tu nombre. Él se estremeció. ¿A mi nombre? ¿Para qué? Si la casa queda registrada a tu nombre por un contrato de donación antes de que empiecen el embargo, podríamos ganar tiempo. Impugnar la deuda en un juicio. Pero entonces, bajé la voz, la deuda pasaría oficialmente a ti. Y si perdemos el juicio, los oficiales irían por ti. Por tus cuentas, por tu sueldo. Selton guardó silencio. Se quedó mirando sus manos por mucho tiempo. En sus ojos peleaban la codicia que le había inculcado su madre y el miedo animal a los acreedores. Virginia, no puedo, soltó al final, sin levantar la vista. Mi sueldo es pequeño. Me lo van a quitar todo. ¿Y de qué vamos a vivir? Asentí. Ya lo esperaba. Lo entiendo. Entonces queda una segunda opción. Llamé a tu mamá. A tu mamá. Selton levantó la cabeza de golpe. ¿Para qué? Le dije que mañana por la mañana van a venir con los papeles, y le dije que estoy dispuesta a renunciar a la herencia a su favor. Los ojos de Selton se abrieron de par en par. Si ella quiere tanto esta casa, si de verdad la considera el hogar de la familia, entonces que se la quede. Voy a firmar la renuncia. La casa pasará a ella, junto con las deudas. Es una mujer inteligente, tiene contactos, tiene un hermano abogado. Tal vez pueda arreglarse con ellos, o pagará la deuda con sus ahorros, esos de los que habló Dora. Pero así la casa se quedará en la familia. Era una trampa. ¿Y qué dijo? Preguntó Selton con voz ronca. Dijo que va a venir mañana a las 10 de la mañana. Respondí. Dijo que quiere ver esos papeles con sus propios ojos antes de tomar una decisión. Selton se cubrió la cara con las manos. Entendía lo que estaba pasando. Entendía que su madre jamás iba a echarse encima una deuda ajena, ni siquiera por la casa junto al lago. El resto de la noche pasó en un silencio pesado. Dormimos en cuartos separados. Yo me quedé mucho rato mirando la ventana oscura, escuchando el ruido del viento. No tenía miedo. Por primera vez en todos esos días, me sentía completamente, cristalina y totalmente en paz. Ya había colocado las piezas en el tablero. Les había dado a todos una opción. A la mañana siguiente, Denise iba a venir para intentar encontrar una salida. Quedarse con la casa sin quedarse con la deuda. A la mañana siguiente llegaría el mensajero de Diogo con la notificación falsa. Y a la mañana siguiente, yo limpiaría mi casa de una vez por todas. Cerré los ojos y me quedé dormida en un sueño profundo y tranquilo. La mañana amaneció gris. Preparé té, saqué las tazas y me senté a esperar. Selton caminaba por la casa como alma en pena, mirando a cada rato por la ventana. Esperaba a su madre, esperaba al mensajero, esperaba un desenlace que él mismo no se atrevía a acelerar. A las 9:50 llegó un taxi amarillo hasta la reja. Denise se bajó del carro. Ni siquiera tocó el timbre. Solo empujó la reja y caminó rápido hacia el porche, mirando a todos lados como si esperara una emboscada entre los arbustos de guayaba. Entró a la cocina sin siquiera saludar. «Bueno», soltó desde la puerta. «¿Dónde están tus papeles, Virginia? Enséñamelos». Sin decir nada, le acerqué la silla. «Siéntese, Denise. ¿Quiere té? El representante debe llegar de un momento a otro». Se sentó apenas en la orilla de la silla, apartando la taza con gesto de desprecio. «No quiero té. Vine solo a ver los documentos. Y acuérdate, Virginia, yo no voy a firmar nada. Si quieres renunciar a la herencia a mi favor, entonces firma tu renuncia. Y luego ya hablaré con abogados para ver cómo limpiar esta casa de tus deudas. Pero yo no voy a colgarme encima esos cientos de miles. ¿Entendiste?» De pronto empezó a ladrar el perro del vecino. Selton se lanzó hacia la ventana. «Ya llegaron»,
dijo. Hasta nuestra reja se acercó suavemente un sedán negro, discreto. De él se bajó un hombre alto, con un traje oscuro impecable y una chamarra de cuero. En las manos llevaba una carpeta negra. Se veía exactamente como, en la imaginación de la gente común, se ven los que llegan a cobrar deudas. El asistente de Diogo había elegido el aspecto perfecto. El hombre se acercó a la reja y tocó el timbre. Denise se hundió en la silla. Su cara se volvió al instante de un color cenizo. «Selton, ve a abrir», susurró. «Pero no firmes nada». Selton fue hacia el recibidor con las piernas temblorosas. Escuché cómo rechinó la puerta de entrada, cómo el hombre empezó a hablar en voz baja, marcando cada palabra, desde el porche. «Buenos días. Busco a Virginia Goulart. Represento los intereses del acreedor en el contrato de garantía número...». Me levanté de la mesa y salí al pasillo, dejando a mi suegra en la cocina. «Soy yo», dije, acercándome a la puerta. El hombre me miró con frialdad. Sacó de la carpeta una hoja gruesa, con un sello oficial en la parte superior y muchos sellos azules abajo. «Virginia Goulart, le notifico el inicio del procedimiento de cobro forzoso de una deuda por un monto de $800.000. Su voz resonó por el pasillo vacío y llegó hasta la cocina. «A partir de este momento, queda prohibida cualquier acción sobre el bien dado en garantía. Asimismo, conforme a la disposición sobre responsabilidad solidaria, iniciamos la verificación de todas las personas que residan o estén registradas en esta dirección para un posible cobro sobre sus bienes personales». Escuché cómo en la cocina una taza chocó contra el plato. Seguramente Denise había intentado levantarse y golpeó la mesa. Firme de recibido. El hombre me tendió una tabla con la copia del documento y una pluma. Tomé la pluma. Me temblaban un poco los dedos, pero firmé. El hombre asintió. Me entregó el original de la notificación. Se dio la vuelta y caminó hacia el carro. Volví a la cocina sosteniendo el papel con ambas manos, como si quemara. Lo puse sobre la mesa frente a mi suegra. «Aquí está», dije. «Este es el final, Denise. Ya empezaron el procedimiento. Si usted quiere quedarse con la casa, va a tener que asumir esta deuda ahora mismo. Si no, en una semana van a inventariar todo lo que hay aquí». Denise se quedó mirando el papel, los sellos, las fórmulas legales amenazantes. Sus ojos corrían por las líneas, y con cada segundo el pánico en su cara se volvía más y más incontrolable. Ya no era solo el miedo a perder dinero, era el terror ante el sistema, ante hombres con trajes negros que llegarían a su apartamento para llevarse su televisión, su oro, su tranquila pensión. Se puso de pie de golpe, tirando la silla. «Yo no vivo aquí». La voz se le quebró. «¿Me oyes, Virginia? Yo nunca puse un pie aquí. No sé nada de ninguna deuda». Agarró su bolso y salió disparada hacia el pasillo. «Selton», gritó. «Enciende el carro. ¡Rápido!». Selton estaba de pie en el recibidor. «Mamá, ¿a dónde? Si nosotros queríamos...». «¿Qué queríamos? ¿Acabar en la cárcel por culpa de esta idiota?». Denise empujó a su hijo hacia la puerta. «Te casaste con una familia en bancarrota, Selton. Nos vamos. Y si la policía o esos cobradores llegan a buscarme, voy a decir que hace un año que no tenemos contacto. ¿Entendiste? No podemos tener nada que ver con esta catástrofe». Salió corriendo al porche. Selton se quedó en el recibidor. No fue tras ella. Se quedó parado junto a la puerta abierta, mirando cómo su madre subía al taxi que había llegado, cómo el carro daba la vuelta y desaparecía detrás de la cortina de lluvia. Se quedó así un largo rato. Luego cerró la puerta lentamente. Se volvió hacia mí. Yo estaba en la entrada de la cocina. Sobre la mesa yacía la notificación falsa. Al lado, el cuaderno con las deudas inventadas. No aparté la mirada. Esperé a ver qué decía. Selton me miró. No era un hombre tonto. Era débil, fácil de manejar, pero no era idiota. Vio ese brillo extraño, casi imperceptible en mis ojos. El brillo de una persona que acababa de jugar una partida perfecta. Vi cómo en sus ojos apareció la comprensión. Entendió que no existía ninguna deuda, que aquel hombre del traje, esos papeles, esas llamadas, todo había sido una puesta en escena. Mi puesta en escena. Pero también entendió otra cosa. Entendió que, si la deuda hubiera sido real, su propia madre lo habría dejado hundirse aquí solo, mientras ella salvaba su pellejo. Acababa de demostrarlo.
huyendo en un taxi y gritando que no tenía nada que ver con nosotros. Selton tragó saliva con dificultad. No hizo preguntas. No exigió explicaciones ni disculpas. En silencio pasó junto a mí rumbo a la terraza. Tomó del rincón la vieja escoba y el recogedor, salió al porche y empezó a barrer, con movimientos metódicos y rítmicos, las huellas de lodo que las botas de su madre habían dejado sobre las tablas. Me apoyé en el marco de la puerta y cerré los ojos. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero ya no eran las mismas lágrimas. Eran lágrimas de un alivio inmenso, vibrante. La guerra había terminado. Había defendido mi casa. Pasaron 8 meses. La primavera llegó temprano y fue cálida. La casa en Lago Sereno se transformó. La terraza acristalada se convirtió en mi sala de música. Selton restauró con sus propias manos el viejo piano que trajimos de la ciudad. Ahora, por las noches, cuando el sol se escondía detrás del bosque, el sonido del piano flotaba sobre el agua tranquila del lago, reemplazando el ruido interminable de las peleas familiares. Selton cambió. Aquel día en que su madre huyó, dejándolo a él para arreglárselas solo con las deudas, rompió dentro de él algo viejo y enfermo. Dejó de ser el hijo obediente de siempre. Pasó todo el invierno en la casa. Cambió el techo del cobertizo, arregló el cableado y, lo más importante, construyó un muelle nuevo y sólido, de madera clara. Su relación con Denise no se rompió por completo, pero cambió hasta volverse irreconocible. Ahora eran llamadas cortas y secas, una vez al mes. Él puso un límite firme, y ella, recordando las deudas y temiendo verse arrastrada a nuestros problemas, ni siquiera intentó cruzarlo. Nunca volvió a ir al Lago Sereno. Selton se lo dijo de frente. «Mamá, a nuestra casa solo se entra con invitación». Y ella lo aceptó. El poder había cambiado de manos. Selton dejó de ser hijo antes que nada. Por fin se convirtió en esposo. Era una tarde cálida de junio. Yo estaba sentada en el muelle nuevo, con las piernas colgando sobre el agua transparente. En las manos tenía una taza de té de hierbas. El lago era como un espejo inmenso en el que se reflejaban las nubes rosadas y doradas del cielo al atardecer. A mi lado estaba sentado Selton, y un poco más allá, en la punta misma del muelle, el hijo mayor de Dora se entretenía con una caña de pescar. Dora nos lo había traído para pasar el fin de semana. Sola, sin histerias, sin exigencias. Simplemente llamó la semana pasada y preguntó en voz baja: «Virginia, ¿Marco puede quedarse con ustedes un par de días? Es que en la ciudad se aburre». Y yo le dije que sí, porque ahora era mi decisión. Selton le enseñaba al niño cómo hacer bien un nudo de pesca. Sus voces sonaban bajas, tranquilas. «Mira, Marco, haces un lazo, luego le das 2 vueltas. Así, sujétalo bien». Tomé un sorbo lento de té. Aquí ya no había deudas. No había ruido de maletas ajenas. No había miedo al día siguiente. Pasé la mano por la tabla lisa y tibia del muelle, sintiendo su firmeza. Yo no me convertí en una vencedora que celebra sobre enemigos derrotados. Perdí la ilusión de una familia grande y unida. Descubrí cuán crueles pueden ser las personas que tú consideras cercanas. En esta victoria también había amargura. Pero sobreviví. Conservé el recuerdo de mi abuela. Conservé mi casa. Sonreí mirando el agua oscurecida del lago. Por primera vez en muchos años, sentía que mi vida me pertenecía solo a mí. Y esa libertad silenciosa, ganada con tanta dificultad, valía cada lágrima derramada. Si quieren más historias de vida como esta, escríbanlo en los comentarios y apoyen el video con un like. Así entiendo que realmente lo necesitan. Y no dejen de visitar el canal. Allí ya hay toda una colección de historias de las que es difícil despegarse.